Hola chicos y chicas, paso por aquí para hablarles un poco sobre qué son las antenas, sus definiciones, naturaleza de la radiación electromagnética, su constante en el espacio y sus parámetros característicos. Mi nombre es Alexandra Vera, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNESA. Sin más que agregar, comencemos. La antena es el elemento que permite la irradiación y propagación de una onda electromagnética. Existen de diversos tipos y tamaños en función de la frecuencia y el sistema radioeléctrico que se emplee para las telecomunicaciones. Es muy habitual confundir la antena propiamente dicha con la estructura que hace de soporte físico de las antenas. Por lo general, cuando se debe dar cobertura a una determinada región geográfica, como es el caso de las radios de FM, la TV por aire o los sistemas de telefonía celular, se trata de emplazar las antenas de sitios de gran altura, que separan los 50 metros del nivel del piso. De este modo logran tener mayor alcance y menor atenuación por las construcciones urbanas. El tamaño de la estructura que hace de soporte físico de las antenas no significa necesariamente que las antenas sean más grandes o que emitan mayor potencia. Del mismo modo, tampoco está directamente relacionado el tamaño de las antenas con la potencia que irradian las mismas. Naturaleza de la radiación electromagnética. La información que enviamos por medio de un transmisor radioeléctrico llega al receptor distante después de haber viajado por el espacio en forma de energía electromagnética. Este tipo de energía radia por la antena emisora y recogida en la receptora. Está compuesto por dos campos: el campo eléctrico E, que se mide en voltios sobre metros, y el campo magnético H, que se mide en amperios sobre metros, como se muestra en la figura. El campo eléctrico E, las líneas de fuerza son paralelas al conductor radiador, y el campo magnético H, las líneas de fuerza son perpendiculares al conductor del radiador, rodeándole tal como se describe en la imagen. Cuando el campo electromagnético que avanza por el espacio alejándose transversalmente del conductor está suficientemente alejado del mismo, presenta una frente prácticamente plano al sentido de avance de la onda. La polarización de una onda electromagnética viene denominada por la dirección de las líneas de fuerzas del campo eléctrico que, como hemos dicho, coincide con la posición del conductor radiador. Así, la polarización de una onda puede ser vertical, horizontal, circular o elíptica. Constantes del espacio. Las ondas electromagnéticas radiadas por una antena se propagan por el espacio que actúan como medio conductor, por lo que hay que considerar sus parámetros como los de cualquier otro medio físico. Los parámetros más importantes son campo dieléctrica, permitividad magnética, velocidad de propagación, impedancia característica. Es interesante conocerlos ya que el espacio actúa también como impedancia de carga recibiendo la energía radiada por la antena. En la imagen se muestra cómo viene determinada la constante dieléctrica, cuál es el valor en permitividad magnética, cómo viene determinada la velocidad de propagación y cómo se determina la impedancia característica. Estos valores corresponden realmente al vacío, pero sirven igual para el aire. Conceptos de radiación electromagnética. Cuando por un conductor circula una corriente continua, se crea un campo eléctrico cuya dirección es paralela al conductor y un campo magnético perpendicular al mismo. Estos dos campos son estacionarios, su magnitud y sentido de sus líneas de fuerza depende del sentido de circulación de la corriente en el conductor y de la intensidad de la misma. Si variamos la intensidad de la corriente, la magnitud de los campos variará de forma directamente proporcional. Asimismo, si la corriente que circula por el conductor es alterna, el sentido de los campos se alternará al mismo ritmo de la frecuencia de la corriente del conductor. En esta circunstancia, el conductor se convierte en radiador. La explicación, la forma gráfica más usada es la divulgación para describir el fenómeno de la propagación de una onda electromagnética. Es el clásico ejemplo de la piedra arrojada a un estanque y el análisis de la onda que se forma alejándose del punto de impacto. Si queremos recordar que la distancia que separa dos puntos de igual magnitud y signo de los campos es la longitud de onda lambda, esta longitud para una misma frecuencia varía en función de las características del medio de propagación que puede ser el vacío, un conductor o un dieléctrico. Parámetros de antenas.
Una antena de radio es un elemento que realiza dos funciones primordiales. La primera es que convierte la energía electromagnética procedente de un generador a través de una línea de transmisión en energía electromagnética que se propaga libremente en el espacio. La segunda es que adapta la impedancia interna del generador a la impedancia del espacio. La antena está constituida por un conductor de dimensiones convenientes y formas diversas en la cual coexiste una serie de parámetros inherentes de dichas dimensiones. Estos parámetros son impedancia característica, es un parámetro que depende de la relación longitud-diámetro del conductor y de la frecuencia de trabajo. La Z de cada punto del conductor es también función de su distancia al punto de alimentación de la antena, por lo que la misma varía a lo largo del conductor. De una manera práctica, a referirse a la Z0 se puede hablar de la correspondiente a un punto determinado o al valor medio de la misma. Esto último es el utilizado comúnmente en el cálculo de antenas. Altura o longitud efectiva. En una antena Hertz se observa que la distribución de la corriente es uniforme a lo largo de ella. Si se acorta la longitud de una antena determinada y se termina en sus extremos con una capacidad adecuada, consiguiéndose una distribución uniforme de la corriente que la energía radiada sea la misma que sin acortar, esta longitud acortada recibe el nombre de longitud efectiva. Si se trata de un monopolo, su nombre es altura efectiva. Como podemos apreciar en la figura, en A se muestra la distribución de corriente de una antena Hertz. En B y C se muestra la distribución de corriente en un monopolo de altura H y su correspondiente acortado a su altura efectiva HE. En D y E se muestra la distribución de corriente en un dipolo de longitud L y su correspondiente acortado de su longitud efectiva. Esto quiere decir que si disponemos de una antena de una longitud determinada con una presentación concreta, conseguiremos los mismos resultados acortando en la misma su longitud o altura efectiva, terminada con una capacidad adecuada y que produzca una distribución uniforme de la corriente. Coeficiente de onda. Este coeficiente es un ángulo unidad de valor 2pi sobre lambda, radianes. También recibe el nombre de constante de fase. Son los radianes que corresponden a cada metro de la longitud de onda de la frecuencia de trabajo. Dado que esta constante representa un ángulo por unidad de longitud, su producto por la longitud de un conductor nos expresa dicha longitud como un ángulo normalmente expresado en radianes. Longitud eléctrica. En los estudios de la distribución de la corriente de un dipolo o monopolo, teóricamente el valor de la corriente de los extremos alejados del punto de alimentación del radiador es cero. Pero obvio, en la práctica se sabe que esto no es así, ya que en dichos extremos hay un cierto valor de la corriente de antena. ¿A qué se debe esto? Es a que el radiador no es infinitamente delgado como se supone en la teoría, sino que tiene dimensiones físicas apreciables en distintas de cero. ¿Cómo se denomina la existencia de estos valores de corriente? Se le llama efecto terminal. Esto se debe a un aumento de la inductancia del conductor, así como la disminución de su capacidad estática. Esto significa que para que se cumpla el valor cero en el extremo del radiador debe ser virtualmente más largo. O lo que es lo mismo, el radiador físico debe ser más corto para que su longitud sumada al alargamiento producido por el efecto terminal produzca la longitud adecuada para que la intensidad sea cero en ese extremo. En la figura se muestra gráficamente este detalle. En estas condiciones deberemos considerar las dos longitudes del radiador a las que denominaremos H0 longitud física y H longitud eléctrica. La razón de acortamiento H0 es función de la longitud de onda y de la impedancia característica Z0 y puede variar entre un 2% para conductores delgados hasta un 5% para conductores gruesos, postes o torres radiantes, aunque en muchas literaturas se aplica el 5% para cualquier conductor. Factor de atenuación. Este coeficiente determina la pérdida de energía que se produce en cada punto de la antena en función de su longitud, su resistencia de radiación y la Z0, su unidad es el Neper. Resistencia de radiación es la capacidad que tiene la antena de disipar la energía que recibe el generador convirtiéndola en energía electromagnética, radiándola al espacio. Matemáticamente es el factor que al multiplicar a la intensidad presente en un punto de radiador y que determina la potencia radiada en el campo lejano por ella, adquiere a la fuerza la dimensión de una resistencia. Y la inductancia es un valor intrínseco del conductor y su valor depende de la Z0 y de la frecuencia de trabajo.
La inductancia de una antena puede ser influenciada por su forma, tamaño y el entorno en el que se encuentra. Las antenas dipolo, por ejemplo, tienen una inductancia que depende de su longitud y del espacio entre los brazos del dipolo. Capacidad es la resultante de todas las capacidades entre puntos del conductor, por lo que, al igual que la inductancia, es un valor intrínseco del conductor y también función de Z0 y de la frecuencia de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se refiere a la habilidad de una antena para recibir y transmitir señales electromagnéticas. Esto se relaciona con varios conceptos claves: impedancia, ganancia, patrón de radiación, ancho de banda, eficiencia y polarización. Q y ancho de banda. El Q de una antena o factor de calidad es un parámetro función de Z y de la resistencia de radiación que determina la variación de frecuencia admisible respecto a la frecuencia de trabajo. Para que la antena tenga un rendimiento aceptable, que la energía radiada disminuya hasta un 50%, de este modo el ancho de banda es la distancia en frecuencia de las dos frecuencias extremas en los que el rendimiento de la antena ha disminuido ese 50% aludido anteriormente. Reactancia es la resultante de la suma vectorial de la inductancia y de la capacidad de la antena en función de la longitud del conductor radio del mismo y de la longitud de onda de la frecuencia de trabajo. Impedancia de entrada es la impedancia que presenta la antena en un punto de alimentación y la cual es necesario conocer para conseguir un correcto acoplamiento con la impedancia del generador. Es un valor compuesto de una parte real, resistencia de entrada, y una parte imaginaria, reactancia de entrada. La impedancia de entrada puede representarse con circuitos de constante concentradas, tal como se muestra en la imagen, en las que la antena es un circuito compuesto por una resistencia, una inductancia y una capacidad conectadas en serie. Si la longitud de la antena es corta, para la frecuencia de trabajo, la reactancia capacitiva predominará sobre la inductiva y la antena se representará como en A. Si por el contrario la longitud de la antena es larga, para la frecuencia de trabajo la inductancia predominará sobre la capacidad y el circuito de la antena se representará como en una figura B. Si la reactancia de la inductancia y la capacidad son iguales, su suma vectorial valdrá 0. Solo estará presente en el circuito la resistencia y diremos que la antena está en resonancia. Comencé. Directividad. Cuando se realizan estudios de radiación de una antena, se supone que su punto medio está situado en el origen de un sistema de coordenadas esféricas X, Y, Z y alineado en el eje Z, tal como se muestra en la figura. Estos estudios están destinados a calcular los valores de los campos eléctrico, magnético y su resultante en un punto P situado en la superficie de una esfera de radio R, que es la distancia que separa el punto P de la antena y cuya posición viene determinada por dos ángulos, θ y π, en función de una determinada potencia radiada. Área efectiva. Cuando una antena se considera receptora, una expresión que tiene significado especial es el área de efectiva, llamada a veces apertura efectiva. Antes de seguir, consideremos brevemente el concepto de densidad de potencia del campo electromagnético. Recordemos que la componente eléctrica del campo se mide en voltios sobre metro y la magnitud en amperios sobre metro. Pues bien, el área efectiva de una antena se define como la relación entre la potencia disponible en los terminales de una antena receptora y la potencia por unidad de superficie presente en el plano de dicha antena, siempre que coincidan sus polarizaciones. Se mide en metros cuadrados. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí llega la presentación sobre antenas, sus definiciones y todo lo importante que hay que conocer sobre ellas. Espero les sirva y les haya gustado.